aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. Los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos aleluya. La voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos aleluya. A una voz, los cielos cantan a una voz, la tierra Levante sus manos a una sola voz, adoremos, adoremos. A una voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos
y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, Muy buenos días, bendecido pueblo del Señor, bendecida la vida de cada uno de ustedes que tienen hoy el privilegio de estar sentados ocupando el espacio especial en el cual el Espíritu de nuestro Dios y Padre Celestial habla al corazón de cada uno de nosotros, porque bastante necesidad tenemos todos los días del Señor, todos los días, y cada día debe ser más la sed y el hambre que experimentamos y sentimos por Él. Entonces esta mañana es una mañana grata, de bendición al Padre y a todos y cada uno de nosotros que tenemos el privilegio de tener la vida, la oportunidad, tener la cobertura de nuestro Dios y Padre, de nuestra iglesia, de las autoridades y de todo lo que el Señor nos involucra dentro de su cuerpo precioso llamado que es su iglesia, la esposa del Cordero. Por eso estamos todos aquí obedientes, acatando verdaderamente sus mandamientos para poder vivir bajo su voluntad, caminar en obediencia y saber que esa es la bendición que más grande tenemos en nuestra vida, es caminar en obediencia según la perfecta voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, Padre, en esta mañana te agradecemos por tener el tiempo oportuno, preciso, adecuado en tu tiempo y en tu hora, en el cual nos permites todavía, Señor, tener el aire que respiramos, que es la vida plena que tú nos das, Señor, para poder experimentar todos los días la grandeza, la fidelidad y el amor de un Dios y Padre como tú. Padre mío, gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, por tener el tiempo disponible para ti, por tener todas las comodidades que alrededor tenemos, Señor, en medio de dificultades, pero siempre tú das el tiempo oportuno y preciso para poder, Señor, escuchar tu dulce y amable voz, que es la que nos guía siempre a caminar en tu perfecta voluntad y a obedecerte, Señor, porque en el camino de la obediencia está la bendición permanente. Gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo, poderoso y amado Jesucristo, el Hijo de Dios, y el poder santo y precioso de tu Espíritu Divino, que sea el que hace posible todo esto, Señor, para la gloria tuya, honra y alabanza de tu nombre, y bendición de tu pueblo y de todo el que pueda escuchar este mensaje. Amén y amén. Entonces, bendecidos y amados, pueblo de Dios, pueblo bendito y amado, porque realmente la bendición más grande está bajo la cobertura de nuestro Dios y Padre Celestial. El que habita bajo el abrigo del Altísimo siempre morará bajo la sombra de su omnipotencia y su omnipresencia, y por eso tendremos siempre la bendición de guardarnos Él de muchas cosas, aún de lo que estamos viviendo ya en este tiempo final, en esta recta que ya está cada día, va más rápido, los tiempos se acortan, y es la necesidad tan grande de estar orando y comunicándonos grandemente con nuestro Padre Celestial. El domingo hace 8 días, en la predicación anterior, nos habló qué es la obediencia. Creo que fue un tema muy crucial, nos dio puntos muy concretos, puntos específicos, en el cuales nos amplía y nos aclara, bajo la luz de su Espíritu, hermanos, que en la obediencia siempre está la bendición. Siempre, siempre está la cobertura, está la protección, están los milagros. Todo esto nos lo va a hablar el Señor en este tiempo, hasta que Él lo permita y crea que es el tema que Él está poniendo en nuestro alcance y nuestra vida. Entonces, hoy, basados en el tema que ha empezado a predicar el Señor,
nos está hablando que la obediencia a medias es desobediencia. Eso tenemos que ser hoy concretos de esto. Obedecer a medias es siempre estar desobedeciendo. Por eso el Señor dice que frío o caliente, porque es que los tibios Él los vomita de su boca. Habla una de las iglesias en el Apocalipsis, y realmente es cierto. Una persona que es tibia es una persona que no acata las órdenes y siempre está actuando a medias. Siempre está actuando hoy sí, mañana no, altamente vulnerable, y son personas que realmente sus vidas generalmente son todavía movidas en la carne o son muy almáticas, se mueven solo por emoción. Y nosotros en estos temas que nos está dando el Señor tan maravillosos tenemos que hoy aprender, y más que nunca en estos tiempos que el Señor está ya preparando su remanente por el cual Él va a venir por su iglesia. No sabemos en qué momento ni en qué hora suena la trompeta, y es por la venida ya de su iglesia, por la esposa del Cordero. Entonces, los que estamos atentos al Espíritu, sabemos lo que el Espíritu de Dios está hablando en las iglesias. Entre esas la iglesia, a la cual hoy tú tienes el privilegio de estar escuchando la voz de nuestro Dios y Padre Celestial, y todos los días estarnos preparando como nunca, como nunca. Ya no hay tiempo que perder, ya no hay tiempo que disculpar, ya no hay tiempo de estar buscando por allá otras cosas, es el tiempo de estar centrados en la presencia de Dios. Entonces hoy la obediencia a medias es desobediencia, y hoy nosotros nos damos cuenta que hemos obedecido a medias, de acuerdo como me convenga, o sea, al son que me tocan bailo. Si esto me sirve, obedezco; si no, pues lo hago a un ladito, o actúo como me parece, y no es la voluntad de Dios. Y hoy tenemos un personaje que marca en la historia de la palabra de Dios tantos ejemplos que nos deja la vida de una persona que no tuvo el carácter que el Señor quiso formar en él, no porque el Señor no quisiera ni no pudiera, sino porque él no se dispuso para Dios nunca, y lo vemos siempre en el rey Saúl. Es todo el primer libro de Samuel, el capítulo 15, que espero que se lo lean todo, como del 15, del 1 al 30 y pico, porque pues aquí el tiempo es limitado y me toca extraer, como en el aceite precioso y puro del Espíritu, o como el perfume que entre más pequeño sea es más fino, el alabastro que le gusta al Señor, que sea verdaderamente la esencia plena de lo que el Espíritu quiere hablar en nuestro corazón. Entonces vemos en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, del 1 en adelante, que hay un diálogo entre el profeta Samuel y el rey Saúl. Y es un diálogo en el cual Dios tiene un propósito especial, concreto y específico, como siempre lo tiene en los planes de los hombres, en los planes que Él quiere en la humanidad, en toda su creación, que la ha creado solo para Él, para su gloria y su honra, y a la alabanza de su nombre. De ahí que la obediencia es la clave de ser nosotros bendecidos grandemente, lo que nunca vimos en este rey, aunque este rey, cuando obedeció al Señor, tuvo muchos éxitos también, y tuvo muchísima bendición, digamos así, del Dios Altísimo, pero cuando ya se dio cuenta de manejar su vida con su fuerza, su gobierno, su reinado con su fuerza, pues cometió todos los errores que puede cometer un ser humano que no está bajo la conexión plena de la dirección del Espíritu Divino. Entonces vemos que hay un diálogo entre el profeta Samuel, y le dijo al rey Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Primera parte, hermanos. Cuando Dios da una orden, la da concreta y específica, y no podemos ponerle ni quitarle absolutamente nada. Por eso la palabra dice que no se le puede quitar ni añadir ni una punta, ni una coma, ni un punto. Nada, lo dice y así es y punto. No tenemos por qué estar en nosotros inquietados o eso. Entonces hay un diálogo entre Samuel y Saúl, y la primera recomendación del profeta es: está atento a las palabras de Jehová. Miremos bien por qué a veces no obedecemos como es, sino a medias, porque nos falta atención a lo que el Señor nos está mandando, y esa atención es la unción que nos da el Espíritu para estar atentos a la palabra de nuestro Padre Celestial. Y eso es, hay tantas cosas, hermanos, que nos impide escuchar atentamente la voz de Dios. Cuando no escuchamos la voz de su Espíritu, por eso nosotros desobedecemos o obedecemos a medias, que es lo mismo que desobedecer. Entonces, lo primero, está atento a las palabras de Jehová. Primero,
Poner siempre importancia a las instrucciones del Señor. Nosotros conocemos esas instrucciones a través de su santa palabra. Y nos habló 5 canales para poder estar introduciéndonos ahora en este tema. Si tú no tienes atención a la voz del Espíritu, jamás tú obedecerás como el Padre quiere que obedezcamos. Y estamos siempre fluctuantes, y estamos siempre con dudas, inquietudes. Ahora las dudas son muy buenas, porque pues tenemos que tenerlas, pero el Espíritu de Dios siempre las va a aclarar, y siempre nos va a instruir. Entonces, y nosotros conocemos esas instrucciones a través de la palabra de Dios. Por eso, nunca, hermanos, dejes de tener atención, como lo que dice la palabra en Hebreos 12:2. Puesta la mirada solamente en el Señor, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, y en lo que dice su palabra y en lo que revela el Espíritu Santo. Y tú, a la altura de lo que hoy estás, ya debes ser una persona que tienes mucho oído espiritual para escuchar la palabra y la voz del Señor. O tienes 5 canales que también no los habló. O sea, no hay disculpas para no tener la atención adecuada. No desviar la mirada, porque cuando se desvía la mirada, hermano, se desvía la atención. Eso sí, tú estás, nomás cuando uno conduce, desvía la atención y te expones a cualquier accidente. Entonces la atención es clave, hermanos, para poder uno tener la voz del Señor. Entonces no desvíes la atención, no desvíes la mirada para que no se te desvíe la atención. Y puesto a la mirada, tú no tienes por qué estar mirando absolutamente a nada ni a nadie, sino la mirada en el segundo. Luego el profeta Samuel le explica al rey Saúl claramente cuál es el mandato del Señor Dios. En el primer lectura de Samuel 15:2 le explica exactamente qué es lo que Dios quiere. Lo pone en alerta. Cuando uno tiene la voz de Dios, cuando uno escucha, uno vive en alerta a lo que el Espíritu de Dios quiere hablar. De ahí la obediencia, que tiene que ser real, pero no a medias. Porque si tú no tienes atención a la voz del Espíritu, tampoco puedes obedecer. Entonces vas obedeciendo según a ti te parezca, y eso es desobediencia. Entonces, ¿cuál es el mandato? Entonces, luego el profeta Samuel le explica a Saúl claramente cuál es el mandato del Señor, el Dios de Israel, el Señor, el Dios de Israel. Eso está en el primer libro 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. O sea, el Señor ya tenía un juicio preparado para los amalecitas porque le impidieron al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, subir hacia donde iba. Ahora, cuando Dios prepara un juicio, hermano, no es porque le parece de hoy, de la noche a la mañana. El Señor sabe por qué tiene que hacerlo. Porque cuando Él da órdenes y no se obedece, hermano, tiene juicios en la vida. ¿Por qué? Porque Dios al que ama corrige, y al que toma por hijo disciplina. Así de sencillito. Por eso uno tiene que obedecer tan claramente. Entonces viene el juicio de Dios. Entonces se ve pues, hiere a Amalec, dice, le da una orden concreta y hay que obedecer. Entonces, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños, y aún de los de pecho, vacas, ovejas, animales, asnos, etc. O sea, da una orden concreta, y él tiene que hacerla. Él no tiene por qué limitarse a otras cosas. Ahí vamos a ver por qué él no lo hizo como el Señor quería que lo hiciera. Una orden, no objete, hermanos, si no obedece. Uno tiene por qué estar objetando. Entonces, vemos cómo Dios le da un mandato a Saúl. Dios decidió juzgar y castigar a la maldad de los amalecitas. El Señor lo decidió, son sus juicios, y ahí nadie tiene por qué decir nada. Y para eso iba a usar al rey Saúl y a todo el pueblo de Israel. Israel, pues, para destruir al pueblo de los amalecitas. Un mandamiento muy duro, hermanos, muy claro, y es una orden concreta. ¿Qué significa eso? Siempre aclara el Señor sus designios, siempre los da claros y específicos. En el Señor no hay ni sombra ni variación de mudanza. Lo que Él dice se cumple. Por eso uno tiene que aprender a crecer y a madurar en la fe. Y la fe se da cuando uno obedece los mandamientos que tiene. Esa es la importancia. Entonces, un mandamiento muy claro y una orden concreta. Aunque parece dura esta orden, reconocemos que Dios es amor, es bondad, es compasión, es gracia, es misericordia, pero también es un Dios de justicia. Se nos va a quitar es que como Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Dios también juzga, y Dios también es justo.
Entonces él ya tenía planeado eso con los amalecitas y lo iba a hacer. Pero Dios es un Dios de justicia y Dios tiene todo el derecho de juzgar y de ejercer algún castigo sobre el ser humano basado en el mandato, basados en el mandamiento, basados en la maldad del ser humano, como el caso de los amalecitas. O sea, el Señor, ¿por qué juzga? Porque el Señor lanza juicios, porque aunque Él es amor, bondad, misericordia, compasión, es un rey, es un Dios justo. Y Él juzga, hermanos, lo que está fuera de su perfecta voluntad. Y muchas veces los precios son demasiado altos. Por eso hay que obedecer no a medias, sino como es. Entonces, el Señor puede ejercer y juzgar algún castigo siempre al ser humano basado en la maldad de la creación del ser humano, como en este caso de los amalecitas. Él tiene el derecho de hacerlo. Dios le da a obtener a Saúl, Dios le da a entender a Saúl cuál es su voluntad. Simplemente el Señor es claro y específico, hermanos. Él tenía ese juicio sobre eso, los amalecitas, le dio una orden concreta y específica a Saúl. Él tenía que obedecer, no tenía que objetar, ni preguntarse, ni inquietar, aunque pareciera muy duro ese juicio. Pero es Dios y Él es soberano. Tercero, Saúl se va para la guerra y ataca y obedece lo que el Señor le había mandado, y realmente hace una emboscada y derribó a los amalecitas, pero se quedó con lo mejor que a él le pareció, o sea, obediencia a medias. Pero en el capítulo 15, versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas, pero deja con vida al rey de los amalecitas. ¿Qué vemos ahí? Orgullo. Uno siempre cree que uno tiene la razón y uno es actuar como a él le parece. Eso es desobediencia. A él no le mandaron que dejara al rey, sino que matara absolutamente todo. Es una orden, no te parece, pero hay que hacerlo. Así nos pasa a muchos de nosotros. Entonces vemos el orgullo, porque para él, y en esa época, hermanos, era un trofeo según la costumbre de la época tener a un rey, porque eso era una victoria de lo más grande, a un rey prisionero de guerra o para pedir rescate por él. Lo mismo que pasa hoy en día, igual. Entonces en una guerra y en una batalla, poder tener como a un rey, tenerlo prisionero o pedir devolución por él, pues eso era uno de los mayores orgullos dentro de una guerra. Entonces, o pedir por el rescate. Ahí vemos cómo prima más el orgullo y la soberbia que la obediencia a lo que le habían mandado. ¿No nos pasará a nosotros lo mismo? Que obedecemos a medio. Nos dan una orden concreta y específica como son sus mandamientos. Nosotros los hacemos de acuerdo a lo que nos podemos acomodar, a lo que nos parece y a los que no nos vaya a costar de golpe mucho sacrificio. Igual, la desobediencia que tenemos, la obediencia a medias. Cuando obedecemos según nuestro parecer, estamos como Amalec, soberbio y orgulloso, o como Saúl. Así como Saúl actuó. Entonces, cuando obedecemos según nuestro parecer, estamos como Amalec. Amalec significa solamente lo que es la debilidad de la carne. Y muchos estamos más siendo carnales que espiritual. Entonces, soberbio y orgulloso. Y actúa, escúchame bien, no por convicción, sino por rebelión. ¿Cuántos de nosotros estamos actuando no por convicción, sino que la rebelión es que a mí me parece? Y es que a mí me parece, a ti te puede parecer, pero si no le parece al Señor, toca agachar la cabeza y obedecer lo que Él mande. Así no nos parece. Si no lo hacemos así, tú siempre has obedecido a medias. 4. Luego en el capítulo 15-12, se levanta un monumento y le da la vuelta y pasó por delante, o sea, el orgullo y la soberbia, y se fue para Gilgal. Y vemos con orgullo la desobediencia. Lo que él tenía era desobediencia, obediencia a medias, porque tenía interés, codicia y avaricia. Dejaron lo mejor con vida, porque a él le pareció que así era. Pura obediencia, hermanos, a medias, es desobediencia. Entonces, la desobediencia a medias, hermanos, trae codicia. Escúchame bien. Por eso es que muchos corazones todavía son codiciosos, porque no están obedeciendo totalmente lo que el Señor manda, y es limpiar nuestro corazón de tanta obediencia a medias, porque no hemos creído realmente que la palabra es el poder para cambiar nuestro corazón. Y entre más uno obedezca sus mandamientos, hermanos, más bendecido será y menos problemas tendrá, como le tocó a este hombre. Por eso es el capítulo exacto de lo que es la obediencia a medias. Y Saúl pues fue un hombre con un potencial muy grande. Él empezó a gobernar
desde los 30 años sobre Israel y duró hasta los 42 años. Tuvo victorias, pero cuando él se confió de sí mismo y cuando empezó a surgir más bien su parte impulsiva, su parte de orgullo, de soberbia y de codicia, que la tenemos todo, mientras no nos sujetemos al Señor, vamos a cometer los errores más tenaces como le tocó a este hombre. Eso es para que nosotros aprendamos. Entonces la desobediencia a medias trae codicia. Vemos cómo Saúl desobedeció, cómo Saúl desobedeció, obedeció a medias y no acató el mandamiento de Dios. Y en esto nos enseña que cuando nos da una orden, hermanos, tú no debes objetar. Es que no me parece, pues sí, no le parece, pero Dios es soberano. Y hay que agachar la cabeza y hacerlo. Y en este momento uno tiene que empezar a preguntarle al Espíritu de Dios cuánta obediencia a medias tenemos nosotros. Por eso tú no surges. Por eso cada vez más, en lugar de uno avanzar y crecer espiritualmente, uno se ve que se estanca, que de ahí no pasa, que la palabra tú no la recibes, y si la recibes no la aplicas, y si la aplicas como te parece. Todo eso hay que examinarlo en el corazón, porque realmente hoy la humanidad, lógico, está en la desobediencia total de su Creador, pero que nosotros, los hijos de Dios, todavía estemos, hermanos, actuando como me parece, es grave ante los ojos de Dios. Y examina en este momento tu conducta, examina en este momento tu obediencia, cómo la tienes delante del Señor, con tus autoridades, con todo lo que el Señor nos tiene y nos manda permanentemente, porque hay palabra clara, concreta y específica que está tratando nuestra vida, hermanos, para un arrepentimiento genuino y verdadero, porque siempre les digo, tú no sabes si hoy es tu día. Por eso hay que estar un tanto en el arrepentimiento. Entonces, acá todos los mandamientos. Entonces, y esto nos enseña que cuando Dios da una orden, tú no debes objetar. La obediencia, hermanos, es integral. Saúl creyó que había obedecido según su parecer, pero no según la orden que el Señor le había dado. Por eso no nos pasa a nosotros lo mismo, hermanos. Es algo que nos... ¿Por qué está poniendo el Señor estos temas? Hermanos, porque seguramente nosotros en esta religiosidad que el Señor tiene que destruir, ¿a ti te parece que hoy no escuchas en la mañana y no puedes por la noche? No, aprovecha los tiempos, las oportunidades y las ocasiones. Uno tiene todavía un corazón de mucha rebelión y muchas veces no actuamos como Saúl por convicción, sino por rebelión. Entonces, si yo estoy convencido, ¿por qué tengo que actuar a medias? ¿Por qué tengo que ser mediocre todavía en la vida espiritual? ¿Por qué si me dan una orden no la cumplo? Aunque me duela, pero hay que hacerlo, porque en la obediencia está la bendición, en la obediencia está la protección, en la obediencia están los milagros. Esos temas nos los va a dar el Señor en este tiempo. El quinto, nosotros como Saúl en general creemos que estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios, y no la creemos y estamos seguros, y a veces nos olvidamos aún que tenemos muchas cosas guardadas para que el Señor limpie. Si a ti te dijeron perdona, hay que perdonar, no le dé tiempo más a eso. Perdona, reconcíliate, humíllate, perdona al que te hizo daño, o aún el aguijón que tienes al lado, y simplemente obedece, porque amando, hermanos, es como nosotros recibimos la bendición de Dios. Entonces hay muchas cosas que en nuestro corazón están guardadas, y por no obedecer al Señor, nosotros todavía pasamos circunstancias muy difíciles. Y hay que pedirle al Señor, ¿qué pasa con mi vida? ¿Estoy obedeciéndote, Señor, a medias o como a mí me parece? Y yo creo que en la mayoría nos pasa, o tenemos que hacer ese examen de conciencia. Entonces tenemos muchas cosas guardadas que hay que resolver, como resentimientos, falta de perdón, cosas que aún, hermanos, nos taladran permanentemente en nuestro interior. Y por eso Dios siempre mira, es la actitud del corazón del hombre, acuérdate bien, siempre la actitud, siempre el deseo de obedecerle, siempre el deseo de buscarlo, siempre el deseo de guardar tu ley en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué es guardar, obedecer? Hermanos, si la obediencia cuesta, y cuesta demasiado, como le costó a Saúl, el dejar de ser rey, el perder la unción y el apartarse su líder, que fue Samuel. Casi nada. Imagínate. La historia de Saúl es muy linda, preciosa, porque es el estilo de la humanidad, de los que están en Cristo o estamos en Cristo, pero actuamos todavía lo que nos parece. Entonces,
Ese es el resentimiento, tratar verdaderamente con nuestro corazón para que nuestra actitud, que es la que el Señor mira, siempre miremos que de corazón, hermanos, estamos actuando verdaderamente con el Señor. Porque un corazón desobediente, que es un corazón que actúa a medias, Dios se aparta y le quita su apoyo, hermanos, como se lo quitó a Saúl. Entonces, cuando yo obedezco a medias, como le pasó a este hombre, el corazón desobediente, Dios se aparta, Dios le quita su apoyo y le quita su poder. Entonces mira cómo está tu vida, mira cómo está tu vida. Eso está en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová cuando lo vio con semejantes actitudes, porque él quería ser de sacerdote, quería ser de rey, él quería, por eso hizo a Samuel a un lado. Es una historia maravillosa, pero es la historia del corazón de nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios. Entonces se complace Jehová tanto en los sacrificios, hermanos, y holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, le dijo Samuel, su líder. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Al Señor le agrada, hermanos preciosos, la obediencia. La obediencia exige sacrificio, pero no todo sacrificio es obediencia. Así, tú puedes estar haciendo sacrificio, pero no es obediencia hacia Dios. Entonces, todo sacrificio requiere obediencia, pero no toda obediencia, hermanos, es sacrificio. Entonces, para que entendamos muy bien esto. El hacer lo que me parece y no lo que Dios me ha mandado, eso demanda el juicio a la desobediencia. Y tarde o temprano, hermanos, Dios los pasa, o la misma vida, a la cuenta de cobro. Temprano o más que tarde, te pide cuentas de lo hecho, de lo que no está haciéndose en su perfecta voluntad. Evitémonos, hermanos, situaciones que son los juicios del Señor. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, por tus palabras, porque temí al pueblo, consentí la voz de ellos, perdóname pues mi pecado. Eso está en 1 Samuel 15:24, pero ¿sabe por qué él pidió perdón? Porque a él le interesaba más seguir en su posición de rey, seguir en su propia voluntad, en una voluntad a medias, en una desobediencia a medias, hermanos, que hacer la voluntad de Dios. Por eso le interesaba era que, como le pasa a muchos creyentes, el importante es figurar. El importante es que tengan conocimiento quién es la persona antes que obedecer a Dios. A ti te importa 5 lo que tú deseas o dejes de ser delante de la gente. Solo da el mismo Espíritu de Dios cuando tu vida es una vida en obediencia absoluta y total a Dios. Mira cuántas cosas de Saúl tenemos en nuestro corazón. Si obedezco como el Señor me guía y me orienta, hermano, yo tengo siempre la bendición y vivo de acuerdo a lo que yo cosecho. Por eso evitémonos tantos, a veces, juicios tan fuertes que son del Señor. Y juicio me refiero a correcciones y disciplinas del Señor. Que las tenemos, sí, pero entre más uno obedezca será menos dolorosa, hermano. Mira lo que le pasó. Esa hombre es muy linda, pero no puedo porque ya termina. Entonces, si obedezco como el Señor me guía y me orienta, no tengo por qué temer lo que yo mismo cosecho. Si yo cosecho bendición, pues vivo en bendición. En obediencia, pues voy a recibir la bendición de mi Padre. Entonces, si actúo bien, recibo el bien, y si actúo a medias, hermanos, reconozco y recibo mal. Así de sencillo. ¿Y saben dónde lo dice la palabra? En Proverbios 1:33. Qué porción tan divina hoy, qué palabra tan preciosa. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Lo que acabo de decir. Si yo obedezco como Él me manda, hermanos, mira lo que, ni siquiera temor al mal. Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Listo? Aún en lo que se está viviendo ahorita, que son tiempos críticos y asiagos. Tremendos, hermanos. Todo el capítulo, primer libro de Samuel, capítulo 15, les hablé como 4, 5, 6 versículos. En cuanto a ese ejemplo del hombre de Dios, que fue nombrado porque el pueblo lo quería, que no querían a Samuel y pidieron un rey, y ahí está el rey que les dieron, y miren todo lo que pasó. Vamos a hacer la aplicación hoy, los 5 punticos, para que nosotros aprendamos desde hoy, ¿verdad?, a meternos con el Señor, a tener mucha intimidad y comunión con Él, y el Espíritu de Dios te muestra en qué actuación estás tú, porque Él mira la actitud del corazón. Si yo quiero obedecer aunque me cueste sacrificio. Toda obediencia requiere sacrificio, pero no todo sacrificio es obediencia. Entonces pregúntate si tantos sacrificios pero no agradan a Dios. Le interesa mi actitud. Entonces, aplicación, primer punto, les repito los 5 punticos. Sin atención no hay obediencia. Eso sí es
hay que tener sintonía con el Espíritu de mi Padre. Y esa tensión a mí me lleva a obedecer sin tener que hacer tantas situaciones que me... ¡Ay, sacrificios! No, muchas veces los sacrificios no agradan a Dios, pero sí la obediencia requiere mucho sacrificio. Sacar tiempo, sacar espacios, morir a tantas cosas, a los apegos, a tantas cosas. Entonces, sin atención no hay obediencia. Segundo, Dios es siempre claro en sus designios, te pone en alerta, como cada vez que recibes la palabra. Hay una alerta, hay un tiempo de alerta para que tú te pongas, hermanos, en forma con el cielo, con la tierra, hermanos, y con todo lo que nos rodea. Eso es algo que tenemos que hacer. Dios es siempre claro y Dios en sus designios siempre te pone en alerta, como la palabra de hoy y la que siempre nos está dando. Tercero, la obediencia a medias se actúa por rebelión y no por convicción. Uy, qué cosa tan terrible. Mira el ejemplo graso de Saúl, y les extracté todo el capítulo 15. 4. La obediencia a medias trae codicia, porque actúa más, hermanos, el interés, el orgullo y toda mi soberbia y toda mi carnalidad que la obediencia del Espíritu al Espíritu. La obediencia a medias trae codicia. 5. La obediencia a medias ha dejado muchas cosas por resolver. Muchas, hermanos, que están todavía. Y acuérdate que cada vez que nosotros desobedecemos o actuamos a medias, que es la misma desobediencia, hermanos, la carta de cobro nos la van a pasar, son los juicios de Dios. La cuenta de cobro nos la pasan tarde o temprano. Entonces mejor actuemos, hermanos, dice que si uno le oye confiadamente, y viviremos tranquilos y sin temor del mal. Pero el oír es la atención a Dios, como oír su santa palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana tan poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque tu poder, Señor, que es tu santa palabra, ungida con tu Espíritu, toca nuestros corazones para un arrepentimiento verdadero y genuino. A ti te gusta, Señor, o frío o caliente, porque es que el tibio, Señor, tú lo vomitas de tu boca. Y tibio es el que es mediocre, el que obedece a medias, el que no le gusta, Señor, ofrecer grandes a veces sacrificios que nos toca, Señor, para agradar tu corazón. Por eso te alabamos en esta mañana, nos unimos a la creación entera, que todo lo que respire te alabe y te adore, y sepamos, Señor, que en la obediencia está la bendición permanente y continua de lo que tú has prometido, que el que me oyere y guardare mis palabras es porque realmente te amamos, y te amamos de corazón, porque guardamos tu ley en el corazón para no pecar contra ti. Úngenos con tu palabra, Señor, úngenos, háblanos, redargúyenos, tócanos, porque lo único que tú quieres es actitudes de arrepentimiento y de convicción, Señor, que es lo que nos lleva verdaderamente a tener la bendición. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Hemos estado en esta mañana preciosa y maravillosa, porque hemos escuchado tu voz y hemos tenido atención a lo que tú quieres que hagamos. Enséñanos, Espíritu Santo, a obedecerte para librarnos de todo mal, como nos dijiste hoy en tu palabra. Amén y amén. Bendecido pueblo, muchísimas gracias por haber estado atentos hoy a la voz del Espíritu. Atención, hoy nos decía atentos a la voz de Dios para evitarnos muchos problemas. Entonces los amo, los bendigo, feliz fin de semana y resto de días sobre la faz de la tierra, con nuestro corazón en el cielo, pero los pies todavía en la tierra. Bendiciones y feliz fin de semana. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.